Hola amigos, hoy platicaremos sobre qué son estos que se llaman charros, con una verdadera eminencia sobre el tema. De veras es una delicia platicar con él. Así que sin más preámbulos, vámonos con el programa. Bienvenidos amigos a esta primera emisión de su programa Bajo el Jarano. Será un programa semanal en el que platicaremos con gente interesante que ha tenido experiencias que valga la pena contar dentro de este apasionante mundo que es la charrería. Soy su servidor, Eduardo Garzón, y estaré aquí conduciendo este programa cada semana, Dios mediante. Vale la pena contarles que el sombrero de ala ancha anteriormente se fabricaba con una especie de varitas o jaras, y por eso se le llamaba jarano, como este que tengo aquí. Este término se hizo extensivo después a todos los sombreros de charros, y pues como las anécdotas y temas que platicaremos en este programa han ocurrido en su mayoría en el ambiente charro, es justo y propio que lo nombremos de esta forma. Nuestro programa comienza en una época de distancia social debido a la pandemia de coronavirus, pero pues hay que ser creativos y entonces las visitas que queríamos hacerle a nuestros invitados no las vamos a poder hacer presencialmente, pero sí las podemos hacer de forma virtual, utilizando las ventajas que nos da la tecnología. Vamos a tener como padrino del programa a don Romárico Castro, con quien las pláticas, los cafés, una copa de vino, incluso una llamadita telefónica, siempre son interesantísimas por lo mucho que él tiene siempre para contarnos. Entonces, pues de forma virtual voy a ir a visitarlo a su casa para poder platicar con él y bueno, que nos platique a todos acerca de este tema. Entonces me voy a ir con él de forma virtual. Vámonos pues. Don Romárico, ¿cómo está? Gracias por aceptarnos. Y pues bueno, le platicaba yo ahorita a la gente de que usted, bueno, sabe mucho de charrería. Y esto es por una cosa, usted ha sido charro toda la vida, ¿verdad? Sí, desde que nací. En mi casa no se veía si era color de rosa o azul, era si de qué lado iba la escuela, si se ponía dos escuelas o nada más una. Si era una, era damas, y si eran las dos, era hombre. Montaban a horcajadas o montaban a mujeriegas. Bueno, seguramente entonces usted aprendió a montar desde antes de aprender a caminar, ¿verdad? Y de hecho aprendí a florear primero que a escribir y a leer. Eso Yo es ya sabía el azar cuando iba yo al kinder. Wow, desde el kinder. Bueno, entonces, vaya, usted tiene toda la experiencia sobre estos temas. Y por esto es que quiero que nos ayude usted. Cuéntenos, ¿qué son los charros? Bueno, el charro en realidad es el origen del campesino mexicano que desde la colonia se fue formando en las labores del campo y que de alguna manera fue tomando una connotación, digamos, muy particular de acuerdo a la geografía, de acuerdo a los recursos naturales con que se contaban, de acuerdo a la condición socioeconómica, de acuerdo también con la condición política y sobre todo pues las condiciones del clima, del lugar geográfico donde estaban y finalmente también influencias de modas que fundamentalmente desde la colonia, bueno, pues tenían mucha influencia europea, particularmente española, particular en especial del lado de Salamanca, que son los charros. Ah, oiga, déjeme interrumpirle un momentito. Entonces, bueno, primero, ¿de dónde es que viene esta palabra charro que usted acaba de mencionar? ¿Qué significa la palabra charro? La palabra charro es una palabra en vasco que significa rústico. Incluso también tiene una connotación de como mal vestido, como demasiado recargado, porque la gente de Salamanca tenía una ropa muy recargada en Salamanca, en España. Pero también tiene influencia del traje andaluz, del traje cordobés, y después va a tener influencias a través de los tiempos de condiciones particulares de México, de la formación desde la Nueva España hasta el México independiente, y después se va consolidando a través de las épocas históricas, particularmente en la época de Maximiliano.
donde hay una transición de lo que fue el chinaco y se va transformando en lo que ahora es el charro. ¿Esto es refiriéndose al traje, solamente al traje, o también se refiere a algunos otros elementos? Incluso en la vestimenta, en la ornamentación, en los arreos, en las monturas, en la manera de hacer las cosas, va tomando influencias que van viniendo fundamentalmente de Europa, incluso en el traje de charro ya de finales del siglo XIX, principios del XX, se ven influencias e incluso austriacas o húngaras, donde tienen arreos en el traje y arreglos, o también adornos como el soutache, que era totalmente francés, y que se van insertando y finalmente da connotación o da una conclusión a lo que después va a ser el charro. Pero es la gente del campo, que en sus labores primero se dedicaba al trabajo. Y ya en el siglo XX particularmente, debido a la revolución y a que muchos hacendados, rancheros, tuvieron que emigrar a las ciudades, se convierte en un deporte, que es el que hoy podemos vivir y conocer en la práctica de los lienzos charros. Oiga, qué interesante. Esto es entonces la charrería. Deme un momentito porque quiero platicarle a nuestros a nuestro amable auditorio que este programa se da gracias al patrocinio de Osoco, de Lubricantes Osorio, que llevan 80 años de experiencia y hacen todo tipo de aceites y grasas lubricantes para uso automotriz, agrícola e industrial. Búsquenlos en Facebook así como Osoco. Me voy a regresar allá con don Romarico y quiero preguntarle entonces, esto es el deporte. Desde las haciendas seguramente los hacendados querían pues presumir de alguna manera, ¿no? Sus habilidades, pero ¿es solo el deporte o hay algo más? Bueno, la charrería, como algunas veces lo he platicado, es un sistema. Está compuesto, si lo viéramos como un rompecabezas, tiene varias fichas. Una parte es la cultura, otra parte es la historia, otra parte es lo artístico y otra parte es lo deportivo. Y por supuesto, la parte deportiva, pues tiene la aplicación ya directamente de las actividades lúdicas que se realizan. La representación de una charreada es el traspasar las faenas que se hacían en el campo a un lienzo charro, donde hoy se convierte en una actividad más recreativa y deportiva que prácticamente las faenas de trabajo, aunque se siguen haciendo. En un rancho todavía ves caballos y lazan, y para errar, para marcar, para desparasitar, para manejar el ganado, pues es muy necesario el caballo y el manejo todavía de manera muy rústica en el desempeño de las labores que se hacen día con día. Bueno, y eso usted nos lo cuenta porque seguramente por experiencia, porque en su familia tenían el rancho, ¿verdad? También son gente de rancho. Sí, exactamente. Toda la familia de ambas partes, tanto de mi lado paterno como de mi lado materno, pues siempre fueron gente del campo. Particularmente mi papá, pues fue un amante de la charrería muy importante aquí en el estado de Puebla. De hecho, construyó él mismo dos lienzos. Uno se encuentra en Toxtepec, cerca de Tecamachalco, y el otro está en la casa de ustedes, en La Joya, que es el lienzo de la familia, que es el lienzo de la casa. Híjole, ojalá que algún día tengamos la oportunidad de conocer La Joya, bueno, con nuestro auditorio, si usted nos acepta la invitación, obviamente. Pero bueno, a ver, nos comenta entonces que esto es un sistema y la parte deportiva es una de las partes de este sistema. Entonces, claro que incluye pues muchos otros elementos porque esto es un sistema, un sistema es una unión de elementos interconectados que, bueno, tienen persiguen un objetivo. Y ya hablamos entonces de trasladar las faenas del campo a la ciudad. Y esto, bueno, se convierte en un deporte, ¿no? Se hace como competencia, etcétera. Incluso con reglamentos, puntuaciones. Pero no es solamente eso, ¿verdad? O sea, seguramente incluye algunos otros elementos. Nosotros, los que lo vemos, pues vemos que se usa, por ejemplo, un traje que es un traje tradicional, vemos que hay pues muchos elementos que nos llaman la atención, que son muy bonitos, y pues bueno, es lo que sigue. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué incluye la parte cultural, porque tiene valores, tiene creencias, tiene
historia que se va transmitiendo de generación en generación para que se conserve y se preserve en su esencia. Por la otra parte, también tiene arte, porque tiene que ver con la pintura, con la escultura, con la música, con la danza. Y por el otro lado también tiene historia, porque a fin de cuentas la charrería es la evolución de la historia de México. No está separada de eso. Es la historia desde la formación de la Nueva España, donde llegamos a ser un crisol, donde nos conjuntamos españoles e indígenas y formamos una nueva raza, claro, que es más que la suma de sus partes. Es como el acero. El acero es fundamentalmente fierro, pero lleva carbono. Y una vez que se mezcla y se hace un crisol, se convierte en acero, que es algo nuevo, es algo diferente, que tiene unos orígenes muy claros, pero que a fin de cuentas tiene ya una forma particular, específica, que le da un marco único y específico de una nación. Entonces, cuando el mexicano y el novohispano en ese momento se va consolidando en las labores del campo, empieza a realizar actividades y a utilizar elementos como el fuste, por ejemplo, que es la parte donde va el cueraje de una montura de montar, de una silla de montar, y también la reata, el uso de la reata. Considero que esos dos elementos, el fuste y la reata, son verdaderamente el nacimiento de la charrería, porque ya empieza a dar una implicación de una forma muy sui generis de hacer las labores del campo, que no se hacía de igual manera en España, por ejemplo. Aunque el manejo del ganado también era muy similar, la manera del azar es totalmente mexicana, porque la creación de la reata del azar fue un derivado de un agave que se llama lechuguilla, donde de ese maguey se extrae la fibra para hacer las reatas, y la reata, junto con la actividad de la innovación del fuste, le da la posibilidad de que traía un madero donde podía detener a los animales de una manera más inteligente, porque en realidad la charrería surge como una respuesta creativa, imaginativa a las necesidades que se tenían. No se contaban con muchos elementos técnicos, no se contaban más que con ciertos elementos naturales, y con esos había que desarrollarse. Con el paso del tiempo, esa actividad de trabajo, como tú lo mencionaste, empieza a tener también un aspecto de diversión. Los señores de una hacienda que realizaban una actividad se ponían con los de la otra para decir, oye, yo hago mejor esta actividad que tú. Pues a ver, vamos a competir. Y empezó la competencia. Al principio era trabajo solo por obligación. Después se hizo competencia, convivencia y diversión. ¿Qué quiero decir con esto? Esa transformación se va dando poco a poco y va dando también el aspecto de convertirse en una competencia. Al principio no tenía calificaciones muy específicas como hoy las tenemos, no existía un reglamento, sino era una actividad de diversión para juntarse, realizar un trabajo, después realizar una actividad que más bien era social, y con eso convivir, compartir, y así fue creciendo esta actividad. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, les quiero platicar también, amigos, acerca de los amigos de Shield Securitas. Ellos desarrollan soluciones estratégicas para inteligencia, combate al delito y equipamiento policial, así como capacitación especializada para cuerpos policiales y procuración de justicia. Si necesita usted que le construyan un 911, ellos se lo pueden hacer. Pero me voy a regresar allá a la casa de don Romárico, porque también le quiero preguntar esto que sigue, y es ¿dónde es que surgió propiamente la charrería? Porque también hay muchas versiones, y bueno, pues la historia es la historia, así que, pues, a ver, don Romárico, cuéntenos, ¿dónde surgió la charrería? Al principio se desarrolló mucho en lo que es el altiplano del país, sobre todo en esta parte del centro del país, pero después se fue desarrollando en el norte, y en cada parte fue teniendo sus cualidades muy características individuales, de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo al clima. Era muy distinta la manera de vestirse de un pantalón de jerga hecho de lana muy caliente, que no era práctico para una zona del trópico con muchísimo calor, o en una zona muy fría. Pues era una adaptación obviamente de las necesidades específicas. Y el traje de charro también fue evolucionando como evolucionó la actividad, y como fue, es como la música.
Empezó alguien haciendo unos pequeños instrumentos y hoy tenemos una sonoridad extraordinaria de todas las combinaciones que la tecnología ha podido dar y la creación de nuevos instrumentos. La charrería también ha evolucionado y obviamente es el producto de 500 años, desde que llegó Hernán Cortés y desembarcó con los primeros caballos, que fueron 16, y venía una yegua que después tuvo su potro, y ahí se formó el primer potro, podríamos decir, novohispano en ese tiempo, y después ya con la llegada de otros caballos, esos no fueron la simiente de la caballería mexicana, pero después ya con las importaciones había ya criaderos de caballos en las Antillas fundamentalmente, y con eso sí se formó, empezó a formarse la caballada nacional mexicana. Y hay dos tipos de ganado que dieron origen a la ganado, que es el ganado mayor, el ganado vacuno y el ganado equino. Esas son la clave. Claro. También trajeron el ganado porcino, el ganado caprino, el ganado ovino o las aves de corral. Pues no era la base de la charrería. La charrería se fundamenta con el manejo del ganado bovino y con el manejo del ganado equino. Y esos dos elementos, más los elementos naturales, dan como origen a la charrería, lo que después sería la charrería. Ese nombre se fue formando después en el tiempo, ni siquiera existía. La palabra charrería no se utilizaba así, ni se utilizaba en México. Vuelvo a insistir, la palabra charro, realmente como aparece solamente en un libro, no lo he podido encontrar en otros lados, desconozco si ya estaba escrito en otras partes, pero empieza a decirse charro en un libro de Luis G. Inclán que se llama Astucia por los charros contrabandistas de la rama. Entonces, en ese momento ya se empieza a hablar de charro. Y también hay documentos donde, más o menos en el tiempo de la intervención francesa, épocas de Juárez, la reforma y la intervención francesa, ya se habla del charro, pero antes no se hablaba del charro, se hablaba del chinaco. Y como en algunas ocasiones he platicado, la palabra chinaco es una palabra que viene del náhuatl, que se utilizaba para describir a una persona. En primer lugar, bueno, chinacatl es el origen de la palabra náhuatl, que quiere decir como desnudo, mal vestido y hasta encuerado. Y eran dos categorías que podíamos tener en una gente. Imagínate en el siglo XVII, XVIII, XIX, estando en el campo, bajo la lluvia, teniendo muy lejos las comunidades urbanas, pues tenía que valerse de lo que fuera, y cuando se pasaba un mes en el campo, pues no creo que regresara ni muy guapo, ni muy limpio, ni muy aseado. Y no por lo tanto también tenía que desarrollar bajo sus propios criterios y sus propios elementos naturales actividades que le dieran protección, como la ropa, que generalmente era de gamuza. ¿Y por qué de gamuza? Y por eso también viene encuerado, porque se vestían de cuero porque era protección también para las actividades pues burdas que se tenían que hacer en el campo. ¿Por qué se utilizaba todo eso y por qué la gamuza? Por un elemento muy lógico. Los venados existían de manera natural en el campo y entonces representaban varios elementos importantes. Primero, la carne, que significaba alimento, y que no pertenecían a nadie, no había ninguno que dijera, esos venados son míos, simplemente estarían en algún terreno pero eran animales silvestres. Podían cazarlos y con eso tenían alimento, de una carne magnífica, tenían también los cuernos del venado, que son herramientas para poder hacer muchas actividades con el manejo de la reata, etcétera, y a la vez también tenían la gamuza, y tenían ropa que podían confeccionar de muy buena calidad y sobre todo que le dieran la protección que el charro o el chinaco en ese tiempo necesitaba por el uso de las actividades pues prácticamente rústicas que tenían que hacer, y también eran un elemento de protección. Hoy necesitas ropa de seguridad, pues vas a una tienda, hablas con un proveedor y te traen cascos, te traen toda la herramienta que necesites para protección y seguridad. Había que tomar de la naturaleza y del ingenio creativo que se les ocurría para poderse confeccionar las cosas. Y así fue creciendo y desarrollándose la charrería a través de toda la historia, tanto de la época virreinal, mal llamada colonia, como dicen muchos historiadores, la época virreinal, hasta el México independiente. Qué interesante de veras todo esto. Ahora, bueno, abundando en este tema, sí hay elementos de protección, incluso en la actualidad, en los que podemos
localizar. Podemos ir a una tienda a pedir unos guantes y a lo mejor los mejores que nos vamos a encontrar son los guantes de carnaza o también guantes de venado, ¿no? Seguramente, vaya, no estaban tan perdidos, ¿verdad? Pero bueno, regresando a estos momentos, a la actualidad, además de estos elementos en los que se convierte la actividad del campo a una actividad lúdica y a un deporte, bueno, hay otras expresiones, independientemente de las artísticas. ¿Qué otras cosas hay? Porque, vaya, seguro que hay mucho más que hacer dentro de este gran mundo que es la charrería. Tenemos actividades que son incluso actividades que generan empleos, y empleos bien remunerados y continuos, como los artesanos, los herreros, lo tenemos en Amozoc, que realizan frenos, espuelas, hebillas, toda la serie de herrajes que lleva una montura. Tenemos también a los talabarteros. No podemos vivir sin el trabajo de un talabartero que confecciona monturas, las chaparreras, adornos para el sombrero, los sombrereros. Utilizamos también gente que hace tejidos, hilados, con las riendas, con el zarape, la sastrería. Se genera muchos trabajos directos e indirectos. Directos también, porque cuando tú tienes un caballo, alguien tiene que cuidarlo. No es como una motocicleta que la dejas guardada y si no la usas, pues no le pasa nada. A un caballo lo tienes que cuidar como una persona, tiene que comer, tiene que limpiarse. Y más si se dedica a la charrería, pues tiene que ser un caballo que es como un atleta, tiene que estar en constante ejercitación, con muchos cuidados en la alimentación, con muchos cuidados sanitarios, con revisiones veterinarias, con herrajes, desparasitaciones, que implica un cuidado constante. Y también gasto, por supuesto, todo esto implica, pero genera trabajos directos, los caballerangos, los trabajadores de jardinería, de mantenimiento de instalaciones, son trabajos directos, incluso de administración. Hay asociaciones que tienen toda una estructura organizacional, funcional y operativa, que funciona todos los días durante los 365 días del año y que generan trabajos directos, más todos los trabajos indirectos que te comento. También tienen proveedores. Cuando tú realizas una charreada, pues le das servicio a refresqueros, cerveceros, gente que vende botanas, a gente que renta equipos, instalaciones de sonido, etcétera. Generas infinidad de trabajos. Cuando hay competencias, por ejemplo, nacionales, como los congresos nacionales, pues se genera una derrama económica enorme en hotelería, en restaurantes, en transportes, etcétera. Esto genera no solamente un bienestar desde el punto de vista lúdico de diversión, genera verdaderamente un estado de mejora económica también a la nación. Bueno, esto nos muestra la importancia que tiene la charrería en nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la historia o de la tradición, sino una importancia real, medible y palpable que incide directamente en el bienestar de familias completas en nuestro país. Y bueno, de hecho, la plática con don Romárico sigue todavía, pero pues este programa tiene que terminarse aquí. En el próximo programa vamos a continuar platicando de este tema y bueno, en los siguientes esperamos tener otros invitados que nos cuenten algunas de sus aventuras dentro de este hermosísimo ambiente charro y así como algunas de estas expresiones artísticas y culturales de las que hablábamos en este programa y que conforman este gran mundo que es la charrería. Así que pues los invito a esperar la siguiente parte de este programa la próxima semana, jueves a las 10:30 de la noche, a través de nuestro canal de YouTube y nos iremos comunicando con ustedes también a través de Facebook. En ambas redes nos pueden encontrar así con el nombre del programa. Me despido, amigos, recordándoles que pronto nos vemos para seguir escuchando las historias que ocurren bajo el jarano. Hasta pronto.